Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Canto Ángeles, mi matrícula es A013-67523 y a continuación les voy a mostrar la resolución de la primera pregunta de mi examen argumentativo oral. En esta situación lo que se nos pregunta es lo siguiente. Se nos pide explicar en qué consiste la descarga del capacitor. Sin embargo, para resolver esto necesitamos un preámbulo. A continuación podemos observar un circuito eléctrico el cual yo diseñé. Vamos a observar que tiene una fuente de energía, un capacitor, un resistor, y esa parte sombreada de color rojo es un interruptor que en este momento se encuentra cerrado. Eso significa que la corriente está pasando y se está cargando un capacitor. Aquí podemos observar una gráfica que yo diseñé, en donde en el eje de las Y se encuentra una unidad de medida y en el eje de las X se encuentra el tiempo transcurrido medido en segundos. Aquí podemos observar cómo se comporta la intensidad de la corriente y la carga de un capacitor conforme pasa el tiempo. Eso significa que a medida que pasa el tiempo, podemos observar que la intensidad de la corriente va disminuyendo de forma exponencial hasta llegar a cero, hasta que sea nula, y la carga de nuestro capacitor va a seguirse cargando de forma exponencial hasta que llegue a su totalidad. Sin embargo, usted se ha de estar preguntando qué es lo que sucede cuando nuestro interruptor se abre. Eso es muy sencillo. Esto es lo que es el proceso de descarga. Aquí podemos observar el mismo circuito eléctrico el cual yo diseñé. Sin embargo, en esta situación podemos observar que el interruptor se encuentra abierto, por lo que significa que no hay una intensidad de corriente pasando por el sistema, por lo que nuestro capacitor se va a descargar. Aquí podemos observar una gráfica la cual yo diseñé, en donde en el eje de las X podemos observar el tiempo transcurrido medido en segundos, y en el eje de las Y podemos observar la carga de nuestro capacitor medida en coulombs. Podemos observar que, dado el hecho de que no hay ninguna intensidad de corriente cargando el capacitor, dado que el interruptor se encuentra abierto, nuestro capacitor se va a ir descargando de forma exponencial conforme va pasando el tiempo. Vamos a observar que a medida que van pasando los segundos, nuestro capacitor se va a ir quedando sin energía, sin una carga alguna, ya que esta carga se va a ir filtrando por el sistema, por el resistor, hasta que llegue a ser nula. Y se repite este bucle de carga y descarga miles y miles de ocasiones. En un resumen, eso es lo que ocurre cuando un capacitor se descarga. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Canto Ángeles, mi matrícula es A013-67523 y a continuación resolveré lo que es la segunda pregunta de mi examen argumentativo oral. Esta pregunta consiste en lo siguiente. Se nos pide explicar en qué consiste la integral de línea y qué tipo de problemas podemos resolver con esta integral, con este tipo de integrales. Esto es algo muy sencillo. Como tal, una integral de línea es una integral con límites definidos sobre una función. Sin embargo, dependiendo del uso, es como le vamos a usar esta integral. Aquí podemos observar que le podemos dar un uso por una integral sobre una curva C. Aquí tenemos una función establecida en un plano tridimensional y una curva que denominaremos C para poder expresar en este plano. Aquí la forma para el chiste de usar esta integral es poder calcular el área que cubre esta curva con respecto a la función. Aquí podemos observar que en orden para resolver esto es establecer los límites que se nos pidan. Luego tenemos que parametrizar nuestra función y luego tenemos que calcular la longitud de nuestro arco. Este es uno de los usos de nuestra integral de línea, que puede ser calcular el área de una curva sobre una función. También podemos usar una integral de línea para los campos escalares. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos alguna función vectorial y se nos pide calcular algún tipo de, llámalo, masa o cualquier tipo de situación que requiera que esté expresada en un campo escalar, en un campo vectorial, lo podemos resolver. Aquí podemos observar que la forma para solucionar esto es tener nuestros límites, luego multiplicar la función que se nos establece
con respecto a nuestra función vectorial, y eso lo vamos a multiplicar por lo que es la derivada de nuestra función vectorial. Aquí podemos observar que nuestra constante es el tiempo, y aquí tenemos que saber que para representar nuestra función vectorial, la representaremos de la manera como se muestra aquí abajo, que sería xt, yt, zt. Utilizamos el término t para poder, de alguna forma u otra, expresar de forma mucho más sencilla lo que es, representar de una forma más sencilla la integral en sí. Eso es lo más sencillo. Eso es en ambos casos. En cualquier tipo de aplicación de las integrales de línea, se utiliza la variable de t. A mi parecer, las integrales de línea son muy útiles en lo que podría ser los ámbitos de construcción o los ámbitos de predicción. Ya saben, en circuitos eléctricos también puede servir eso, para calcular los tipos de corrientes abordadas. Las integrales de línea son muy útiles. Son muy útiles para los cálculos de área, como quieran llamar. Muchas gracias.